Buenas tardes para todos. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Les damos la bienvenida a una versión más de nuestro programa Juntos lo hacemos posible, una conversación entre la sociedad civil y el gobierno con el ánimo de revisar cada uno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pensando en las dificultades que hemos vivido en medio de esta pandemia, pero los retos que tenemos hacia el futuro. Nos acompañan dos principios fundamentales en estas conversaciones: la solidaridad y la resiliencia. La señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha hecho un llamado a toda la humanidad, a todos los países, para que en medio de la solidaridad encontremos el camino que sigue. Y el presidente Iván Duque ha llamado a la resiliencia a toda la nación para que, a pesar de la adversidad y de las dificultades, los colombianos demostremos una vez más que podemos salir adelante. Ese es el propósito de este programa. Nosotros empezamos hablando de empresas y derechos humanos y el presidente Iván Duque nos pidió hablemos de los DESCA y pensemos definitivamente cómo podemos recoger ese diálogo que la gente reclama para efectos de que haya mayor participación y un encuentro permanente entre el Estado y la sociedad civil. Hoy por eso vamos a hablar del derecho al agua y el derecho al agua desde una óptica enmarcada en los principios de Naciones Unidas, que el agua es necesaria como agua potable y como saneamiento. Adicionalmente, dentro de unas condiciones en donde haya acceso, en donde haya suficiencia, que sea saludable, físicamente asequible y que tenga una calidad aceptable. Hace 8 días estuvimos con el ministro de Ambiente, ambientalistas, conversando sobre los desafíos que tiene Colombia en los temas ambientales y hoy vamos a hablar de agua potable. Por eso hemos invitado en el día de hoy al señor viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, doctor José Luis Acero, al doctor Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, ANDESCO, al doctor Juan Miguel Pinto, presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, y al doctor Gustavo Salas, presidente de PepsiCo, para que desde la experiencia del sector privado también nos cuenten conjuntamente con el gobierno las expectativas y los retos que tenemos para garantizar el derecho al agua. Comenzamos con el señor viceministro de Agua, doctor José Luis Acero, para que nos cuente además esos retos y estas definiciones que ha tenido el ministerio en medio de la pandemia del COVID-19. Doctor Acero. Bueno, muchísimas gracias, consejera. Un gusto estar acá en este espacio tan interesante, tan importante, en los diálogos que usted está fomentando, pues le hacen muy bien al país y todos los, digamos, los sectores que han estado involucrados, pues han podido tener esta voz. Y bueno, el tema que hoy nos convoca es, como usted bien lo dice, pues un tema fundamental. No solo ahorita, pues en estas discusiones de la emergencia que se ha dado, y ha cobrado una mayor preponderancia, sino también pues para la proyección de Colombia como un país mucho más inclusivo y sostenible. Un saludo también pues a todos mis compañeros de panel, si se puede decir, al doctor Gustavo, al doctor Juan Miguel y del doctor Camilo. Pues un gusto también estar acá con ustedes y compartir este espacio. Pues consejera, pues es lo siguiente: nosotros como país pues tenemos unos retos digamos, importantes. Hemos tenido un recorrido en este sector en las últimas décadas, digamos que sostenido y constante en el acceso a agua. Hoy en día tenemos un 92% de acceso en promedio en todo el país. Y pues digamos que comparado con otros países, o bien de la región o del mismo nivel de ingreso, estamos en una buena posición. Sin embargo, pues nosotros entramos con tres realidades a esta emergencia
que nos causaban, digamos, tres retos para enfrentar. Estas realidades eran, uno, esa cobertura que le acabo de dar, pues escondía o esconde una realidad que es una diferencia muy grande entre el acceso y la situación entre el sector rural y el sector urbano. Mientras que en las ciudades ya tenemos cerca de un 98% de cobertura, en el sector rural estamos en promedio por el 70% y claramente pues también con unas diferencias territoriales muy altas. O sea, la cobertura en la zona rural del Catatumbo está por el 13%, en la zona rural de Tumaco en el 7%, la zona rural de La Guajira en el 2019 está en el 9%. Entonces, pues digamos, unas brechas en acceso muy pronunciadas. Segundo, nosotros como país tenemos todavía una franja de familias. Digamos, hemos hecho una muy buena labor en la reducción, en la estrategia de los programas de reducción de pobreza. En los últimos 20 años, pues los niveles de pobreza han ido bajando también de manera constante y sostenida. Sin embargo, pues hay una franja muy grande de familias que todavía están en un sector vulnerable a los choques como lo que estamos viviendo ahorita, unos choques económicos. Y tercero, en nuestro sector, las empresas de servicios públicos, la mayoría de empresas depende mayoritariamente de sus ingresos de esas familias vulnerables, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que cerca del 75% de los ingresos vienen de los estratos 1, 2 y 3, y además también el 85% de nuestras empresas concentran todos sus ingresos en esos estratos, ¿sí? Entonces, digamos que como país entramos con tres vulnerabilidades grandes, que era pues disparidades en el acceso, situación vulnerable de las familias y además pues un sector empresarial muy expuesto a esta situación, ¿sí? a la situación de vulnerabilidad de las familias. Entonces, reconociendo esos tres retos, lo que nosotros propusimos, nosotros pues anunciamos o tomamos cerca de 25 medidas en los 4 meses principalmente los 4 meses que duraron las emergencias económicas y sociales, concentrándonos, digamos, sobre esas tres variables. No le voy a mencionar las 25, pero sí quería hacer mención como mis top 5 que pues nos ayudan, digamos, a enriquecer la discusión y que igual ahorita podemos ver cómo nos ayuda a proyectar también a lo que tiene que seguir después de la pandemia sobre esos pues, retos grandes que tiene el sector. La primera, pues nosotros ordenamos la reconexión de todos los hogares colombianos que estuvieran desconectados por falta de pago. Esto lo hicimos en conjunto y de manera armónica con el sector empresarial. Y al final del ejercicio, digamos que nos habíamos propuesto una meta de unos 200.000 reconectados en los primeros 15 días, se logró en 14 días y en total se reconectaron cerca de 300.000 familias, es decir, casi 1 millón de personas a un servicio que antes tenían desconectado. La segunda medida que a mí me parece de las más significativas y además también es importante, digamos, como contexto, hablarle a la gente que nos acompaña, y es que Colombia ha sido uno de los abanderados, digamos, de los que más medidas en este sector ha tomado con respecto al resto de países de América Latina. Entonces, una de las medidas que también han seguido muchos de los países fue permitirle a las familias, digamos, esto respondiendo al segundo reto, que pudieran diferir sus pagos en caso de que no pudieran costearlos, ¿sí? Entonces, pues, el objetivo era aliviarle el bolsillo, digamos, reducir los gastos recurrentes que tienen las familias, en este caso, servicios públicos, y habilitamos esa posibilidad para que lo pudieran hacer en los siguientes 36 meses con una tasa de interés nominal de 0, es decir, una tasa de interés real negativa. Una tercera medida fue que para habilitar esa posibilidad para las familias, pues habilitamos una línea de crédito para las empresas a través de Findeter, pues digamos que teníamos una cifra de cerca de 1 billón de pesos se habilitó para que las empresas fueran y toda esa cartera que se les acumula la pudieran fondear y tener la liquidez necesaria para continuar operando.
digamos que la operatividad de esa medida pues ha ido, digamos, encontrando sus escollos en el camino, pero ya estamos del otro lado y ya se están realizando los desembolsos para las empresas que han optado por este camino. Un cuarto tema que quería mencionar, que me parece bastante relevante también para esta discusión, es que por primera vez el gobierno nacional pues habilitó un subsidio para los acueductos rurales. Esas disparidades y esas brechas, y como nosotros tenemos concebido en la ley 142, pues digamos que ha dejado un poco de lado digamos, esa expansión continua que se ha dado en las ciudades, pues las zonas rurales han quedado un poco rezagadas. Entonces la idea nuestra fue habilitar un camino y un canal directo con los acueductos rurales, canalizar subsidios para reducir las cuotas que pagan las familias en el sector rural y además también garantizar liquidez para estos prestadores. Son prestadores comunitarios de en promedio entre 200 y 1000 usuarios, así que son muy chiquitos, pero entonces estamos llegando también a esa ruralidad. Y por último, pues también, y esto sí, yo creo que yo estuve en un panel, esta semana es la Semana Mundial del Agua, esa semana se hacen todos los años en Suecia. Esta vez pues se hizo virtual y una de las discusiones que teníamos pues eran los problemas de presupuesto que todos los gobiernos en el mundo están sufriendo ahorita, que como pues todos los sectores están bajando sus presupuestos. Este gobierno lo que ha hecho fue lo contrario. Nosotros, y pues claro, puso Hacienda, doblamos el presupuesto de inversión en una época de estrechez fiscal, doblamos el presupuesto de inversión para el 2021. Y esto lo que demuestra es que el gobierno pues prioriza los sectores que durante la emergencia pues, estuvieron más golpeados, además prioriza la necesidad que tienen todos los municipios y en especial pues los más rezagados, y demostramos que también no simplemente es pura carreta y retórica, sino que también le estamos poniendo recursos para poder acelerar esa universalización, y lo que acá nos convoca es poder llegar también a cumplir ese derecho fundamental de acceso al agua que tenemos como objetivo en este país. Gracias, viceministro. Para continuar en la línea del tema de la prestación del servicio de agua potable, obviamente que la experiencia y la visión del doctor Camilo Sánchez, y siendo el vocero pues de las empresas que prestan el servicio de agua potable, ¿cómo ve esas metas, doctor Camilo, exministro además de vivienda y agua potable, frente a todo el tema de la necesidad de llegar con la cobertura, incluyendo a las zonas rurales, que ya le hemos oído al viceministro la experiencia del gobierno para ampliar la cobertura a las zonas rurales, pero entendemos que para las empresas privadas solamente si hay un equilibrio financiero, eso es factible. Pero ¿cuál es esa visión desde el sector de la prestación del servicio? El micrófono, doctor Camilo. Muchas gracias. Un saludo muy especial para usted primero, consejera. Un placer estar con ustedes, con todos los panelistas. Decirle que uno de los éxitos que hemos visto entre el gobierno y el sector productivo es el diálogo. Y usted lo tenía muy claro cuando decía acá que hay que tener solidaridad. Y hemos cambiado absolutamente ese tema en Colombia. Hoy estamos teniendo un diálogo permanente con el gobierno del presidente Duque. Estamos haciendo un diálogo permanente con el Ministerio de Vivienda y fundamentalmente con el doctor Acero, que es nuestro viceministro de Aguas. Eso ha cambiado totalmente la visión de lo que estamos haciendo. Aquí se habló de 305.000 familias que se reconectaron. 305.000 familias que la están pagando las empresas a costo de las empresas, cosa que nunca se había visto en el país. Ese es un esfuerzo gigantesco que se hizo por parte de todos los prestadores, porque en este momento hay algo que también tenemos que decirle y que es ejemplo en Latinoamérica. La Constitución del 91, además de la Ley 142, prohíbe la gratuidad y no puede ponerse en riesgo la prestación a la gran mayoría de los colombianos del servicio público. Por eso cuando algún populista empieza a decir que no hay que pagar los servicios públicos, que hay que hacer gratuita esta prestación, lo único que hace es ir en contra de las personas más vulnerables, porque es poner en riesgo a esas personas.
Hoy lo que hemos logrado con el presidente Duque y con su gobierno es tener ese diálogo permanente, no para simplemente reaccionar, sino anticiparnos a los hechos. Y por eso, cuando estábamos hablando con el ministro de Vivienda y con el viceministro Acero, estábamos pensando, primero, en esas regiones apartadas del país. Ustedes saben qué pasaría en Colombia si no tuviéramos servicios públicos eficientes. Esto hubiera sido un caos. Hubiéramos tenido una política muy difícil y distinta a la que estamos viviendo en la actualidad, ya que hoy tenemos agua potable, energía, gas, telecomunicaciones y TICs manejándose de manera permanente y bien. Esto ha hecho un cambio extremo. Estamos llegando a las regiones más apartadas del país y estamos llegando poniéndonos con unidad de mando. El gobierno nacional tiene esa unidad a través del presidente Duque y eso ha ayudado también a evitar lo que hemos decidido que es peligroso, el populismo y también los errores que se cometen por tratar de supuestamente ayudar más a las comunidades. Hoy, como lo decíamos, hemos logrado mayores coberturas y hemos logrado esas mayores coberturas por otra cosa también fundamental, es que tenemos políticas de Estado. Ya no es una política del gobierno que está en este momento, sino que se construye sobre lo construido y seguimos construyendo y seguimos avanzando para no equivocarnos como muchos países latinoamericanos lo han hecho, que simplemente no les interesa lo anterior. Por eso seguiremos haciendo todo el trabajo del todos ponen. Hoy lo estaba diciendo el viceministro muy claramente, el gobierno nacional ha puesto unos incentivos para que las empresas puedan darle los servicios en todo el territorio colombiano. Por eso no hemos visto ningún incendio en ninguna parte de Colombia donde digan es que se dejó de prestar el agua en cualquier territorio colombiano. No, cada uno está poniendo su granito de arena. Nos han puesto ese crédito subsidiado, que es muy importante, a tasa cero para los estratos 1 y 2, y la tasa compensada para los estratos 3 y 4, que son fundamentales para mantener el equilibrio económico. Así que lo más interesante es que hay solidaridad, hay unidad de cuerpo, hay unidad de mando y tenemos realmente un ejemplo que se puede exportar al mundo, porque Colombia está demostrando que cuando se trabaja en un mismo sentido se logran los resultados. Y el agua potable es uno de los ejemplos que tenemos para mostrarle a todos los latinoamericanos y al pueblo colombiano. Gracias, doctor Camilo. Bueno, hemos hablado de la cobertura, hemos hablado de la continuidad en la prestación del servicio, garantizado en un esfuerzo grande del sector privado con el gobierno en medio de la pandemia, una tarea que el presidente Iván Duque ha asumido personalmente. Todos lo vemos todos los días a las 6 de la tarde informándole al país sobre las medidas que se han tomado para garantizar el goce de los derechos humanos de todas las personas que estamos en el territorio colombiano. Pero hay un tema sin lugar a dudas que es fundamental también, es la calidad del servicio en zonas rurales y también en zonas urbanas. Por eso hemos invitado a Juan Miguel Pinto, presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua, para que nos cuente la experiencia desde una organización no gubernamental que busca precisamente que no haya desperdicios de agua y que se vea la calidad a través del reuso del agua. Muchas gracias, consejera. Con respecto a tu pregunta, te puedo responder de muchas maneras, empezando por cómo le damos más agua a las zonas rurales aisladas. Por ejemplo, nuestra ALADIR está muy enfocada en lo que es desalación de agua de mar, desalación de pozos de agua. Estoy consciente de que el Ministerio de Vivienda ha trabajado en varios proyectos para llevar agua desalada de mar a La Guajira, que es una solución muy rápida y muy eficiente para aumentar la disponibilidad de agua para estas zonas específicas. Y me consta que esa agua es de muy alta calidad, lo que asegura que no haya ningún problema para los usuarios, sea potable, sea para agricultura o sea para industria. Además, te puedo comentar que en los previos años que hemos trabajado cerca de Colombia con el Ministerio de Vivienda, hemos visto muchas mejoras en lo que se refieren a las estrategias de cómo llevar más agua eficientemente a nivel potable e inclusive en cómo han incentivado a las empresas para que hagan mejores en todos los procesos. Nosotros como ALADIR estamos muy enfocados en la parte educativa. ¿A qué me refiero con educativa? Damos muchas charlas, damos muchos seminarios en los cuales traemos expertos, de los cuales hablamos de muchos temas importantes como la economía circular, que es un tema muy importante a nivel potable, a nivel industrial, que nos permite reducir las pérdidas de aguas, nos permite aumentar la disponibilidad, nos permite asegurar el acceso al agua para todos, sea industria, sean personas, sea agricultura. Entonces te puedo comentar que el conglomerar
el usar la tecnología correcta, el incentivar a las empresas, el incentivar a las personas mediante una estrategia global como lo está manejando el ministerio, es el que permite asegurar que el conjunto del acceso de agua, calidad de agua, sean oportunos y cumplan con los requerimientos y las expectativas de los usuarios finales. Gracias, doctor Juan Miguel. Bueno, hablando de economía circular, del reuso del agua, de la calidad del agua, muy importante que el doctor Gustavo Salas, presidente de PepsiCo, nos cuente la experiencia que tienen en el manejo de las aguas en una zona, además, industrializada, pero que tiene también una demanda de agua para el uso agrícola, agropecuario, diría en general, pero ¿cómo ha sido esa experiencia, doctor Gustavo, desde la industria? Hola, consejera, un gusto acompañarlas y acompañar también a los distinguidos panelistas. Pues ha sido nuestra experiencia en el uso del agua, lo que nos ha hecho pues es refrendar el compromiso que tenemos como empresa. PepsiCo busca ganar con propósito. Y para ganar con propósito, nuestro objetivo es contribuir a la creación de un sistema alimentario sustentable. Un sistema alimentario sustentable donde vemos un futuro circular para nuestros empaques, donde nuestros productos trabajamos continuamente para mejorarlos y que cumplan con los mejores estándares de calidad, donde buscamos que todos, al ser una empresa agroindustrial, que todos los productos agrícolas y la manera en la que se cosechan y se cultivan tengan un agro de nueva generación. También buscamos mucho apoyar a las comunidades y buscar generar la prosperidad en las comunidades. Y por último, mitigar el impacto en el cambio climático y, por supuesto, buscar un impacto positivo en el agro. Hoy, en los tiempos que vivimos, el tener un impacto positivo del agua es muy importante y trabajamos en dos caminos muy importantes. El primero es cómo mejoramos la eficiencia del uso del agua en nuestras plantas y en el campo, acompañando a los agricultores con mejores prácticas. Y el otro es cómo con la empresa ayudamos a que también se dé acceso a comunidades que no tienen el acceso al agua potable, lo puedan tener en sus comunidades. Y eso lo hacemos trabajando y lo continuamos haciendo trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde junto con ellos estamos dando acceso a agua potable a más de 778,000 personas en Colombia, en Perú, en México y en Honduras. También aportando inversiones, en este caso $3 millones para el proyecto del BID, del proyecto HidroBID, donde se dio acceso o se da acceso a más de 12 millones de familias y teniendo una meta como empresa para que en el año 2030 podamos contribuir a que más de 100 millones de familias que hoy no tienen acceso al agua potable lo puedan tener. Gracias, muy interesante experiencia, viceministro. Además de todo el tema de poder llegar con unas inversiones para facilitar el acceso al agua, también es importante hablar del uso eficiente del agua. Todos sabemos la necesidad del tratamiento de las aguas residuales, del reuso del agua. ¿Hacia dónde ve usted que en medio de esta convocatoria que ha hecho el presidente Iván Duque para que haya una reactivación, la gran preocupación, la generación de empleo, la recuperación de los empleos perdidos en medio de la pandemia, para que la gente tenga ingresos? Si las familias tienen ingresos, pues hay gasto. Si hay gasto, se reactiva la economía. Indiscutiblemente que todo el tema del uso del agua pues hace parte del círculo virtuoso para lograr que la economía crezca y que haya un balance con el respeto por los recursos naturales. Entonces, muy importante su expresión y comunicación al respecto, viceministro. Gracias, consejera. Pues, bueno, hay varios temas para mencionar. Sobre el uso de agua y, digamos, en un concepto de economía circular, pues, digamos que hay que tener en cuenta un tema. Este es un sector, el sector de agua potable y saneamiento básico, digamos que tiene inversiones y soluciones secuenciales, ¿no? Acá primero uno se concentra en asegurar que hay agua potable, entonces siempre como que las inversiones, los municipios y los gobiernos concentran sus ganas y sus intereses en agua.
Cuando eso ya va mejorando, entonces después pasamos a hacer las inversiones en alcantarillado. Cuando después entonces ya vamos mejorando en alcantarillado, se pasan a hacer las inversiones en tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Esa secuencia no se da de para atrás y tampoco se priorizan los recursos de la otra manera. Es por esto que Colombia ha sido, digamos, un país, hemos hecho la tarea un poco más lento que otros países. Hemos llegado un poco tarde a la fiesta del tratamiento de aguas residuales. Mientras que en Europa las políticas desde los gobiernos centrales en tratamiento de aguas residuales empezaron ya a tomar fuerza desde los 50, 60, es un tema posguerra. Corea también un tema como desde los 70, América Latina entró desde los 90. Colombia, con una política de tratamiento de aguas residuales, entra hasta el 2004, es decir, hasta este siglo. En ese momento teníamos 8% de tratamiento de aguas residuales. En estos años digamos que cuando llegamos al gobierno estábamos en 42, este año vamos a cerrar en 49 y la idea es dejar al país en 53 para el 2022. Ahí tenemos varios proyectos, ahí entra Duitama, Neiva, tenemos 2 ciudades muy grandes, capitales que no tienen sistemas de tratamiento, pues Bucaramanga y Cúcuta, entra Pereira, entra Manizales, Armenia. Entonces, pues eso hace parte, digamos, que de toda esta política, que además es una política de Estado, no de gobiernos. Digamos que esto ha trascendido los 2 gobiernos del presidente Uribe, los 2 gobiernos del presidente Santos, y acá también lo que estamos haciendo es proyectarla al 2050. Entonces vamos a lanzar también este año el nuevo, digamos, el PEMAR, el Plan de Manejo de Aguas Residuales, proyectando al país al 2050 para que sigamos en esa senda. ¿Por qué es relevante lo que acabo de decir? Por lo siguiente, y es que en este país no existe el reuso de agua, ¿sí? Aparte de unos pilotos que se vienen manejando, la empresa privada ha estado también, pues como lo mencionó Gustavo, también muy interesada en este tema. Ecopetrol, por ejemplo, tiene unos pilotos, pero digamos que el porcentaje de aguas residuales reusadas es muy bajo, digamos, si no es nulo, ¿sí? Si nosotros como país reusáramos el agua que es tratada, ese 42% de agua residual tratada, podríamos surtir cerca del 10% de la demanda del sector agrícola para riego, ¿sí? Y eso lo ligo con lo que usted estaba mencionando del tema de reactivación. Es importantísimo para ver cómo empezamos a cerrar los ciclos y también este sector empieza a impulsar otros sectores de la economía, como es el tema del sector agrícola. Cuando lleguemos a esa meta del 68% que tenemos de tratamiento de aguas residuales, que es a 2030, deberíamos ser capaces, este país, de surtir casi el 25% de la demanda de agua del sector agrícola. Claro, eso tiene unas eficiencias logísticas, etcétera, pero digamos que si uno lo hace inteligentemente, este sector le podría dar casi el 25%. Entonces, digamos que es un tema de proyección, es un tema que hasta ahorita estamos empezando, pero que la idea también es que el gobierno deje andando y proyectado. Para eso, por ejemplo, este gobierno también volvió a reactivar un espacio importantísimo, que es el Consejo Nacional de Agua. Eso se había reunido la primera vez para crearse y nunca más. Nosotros lo volvimos a reactivar y uno de los temas principales de ese consejo es el reuso de agua. Y déjenme hacer un comentario también sobre lo que usted mencionó de la generación de empleo. Este es un sector que no tiene como, digamos, un multiplicador como lo tiene el sector vivienda. El multiplicador del sector vivienda, pues sabemos que por cada 25 millones que se invierte en vivienda se crea un empleo. Este es un sector con un empleo, digamos, un poquito más especializado, si se puede decir. Sin embargo, pues sí contribuye mucho al dinamismo de las economías locales. Entonces, es por esta razón que este sector entró al programa de Compromiso por Colombia de reactivación. Nosotros tenemos cerca de 158 proyectos en todo el país que la idea es que se ponga primera piedra o se licite este año para que esté en construcción todo el próximo año. Y la idea con eso es movilizar cerca de 1.7 billones de pesos en inversión. Nos van a generar unos 11.000 empleos directos, teniendo unos encadenamientos también de múltiples sectores de servicios, de provisión de materiales, de consultorías, que nos ayudan a dinamizar y, digamos, ser parte de esta reactivación, con la cual Keynes estaría muy feliz
también de discutir y de mirar con nosotros. Entonces eso, digamos, consejera, cubre esta discusión que pues para mí es también interesantísima y el país tendrá que moverse hasta allí. Bueno, yo iba a seguir ahora con el tema del reuso, pero ya que habló viceministro de 1.7 billones de inversión en el sector y la generación de empleo, doctor Camilo Sánchez, ¿cómo está ese compromiso de las empresas de servicios públicos que además se requiere para efectos de poder cumplir la meta del ministerio? El micrófono. Sí, exactamente. Nosotros vemos que este sector es fundamental para la economía. La gente no es consciente, y yo lo digo porque Andesco tiene una virtud. Nosotros tenemos todos los servicios públicos y sin servicios públicos no hay posibilidad de reactivar una economía y sin agua no hay la posibilidad de salir de esta pandemia bien librados. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Es esa sinergia de trabajar el gobierno nacional con los empresarios. Los que hacen las mayores inversiones en este país son los empresarios privados y mixtos, porque esto hace que en cada uno de los municipios se esté generando empleo y desarrollo. Aquí ese es el más grande multiplicador, aunque no tiene, como lo decía el viceministro, la relación de 25 millones por empleo. Lo que sí está claro es que no se ha perdido un solo empleo, se podría decir, durante esta pandemia. Y eso es muy importante para la economía colombiana. Adicionalmente, es un distribuidor de recursos, los servicios públicos, en todo el territorio, porque en cada uno de los lugares esos recursos irradian generación de movimiento y de demanda agregada. Estamos viendo que hay ese trabajo muy mancomunado, estamos viendo que realmente si se trabaja de esa manera podemos salir avante para poder cumplir la meta del 2030 de los ODS. Y aquí también hay que recordar ese tema. Este tema, los dos ODS, no es una cosa simplemente de moda, es algo que realmente está cambiando la economía y está cambiando la posibilidad de vida y el mejor vivir de muchos colombianos. Así que la mejor noticia es que puede tenerse tranquilidad porque el sector productivo está de la mano del gobierno nacional, que no es aquí simplemente que nos den para poder generar, sino que con esa llave de los dos se está realmente multiplicando y haciendo que se implique verdaderamente la teoría keynesiana en todo el territorio colombiano. Tenemos que demandar más, tenemos que abrir esa compuerta, tenemos que llegar con los recursos a los territorios olvidados del país y eso que cuando les damos esos servicios a esta gente, pues cambia absolutamente las condiciones de vida y cambia también la parte de paz. Aquí nosotros decimos que con los servicios públicos estamos consolidando la paz en el territorio colombiano, ya que si no tienen servicios públicos en las regiones apartadas, esa gente no va a vivir en su región y no va a quedarse allá y muy seguramente van a engrosar las filas de desempleo en las grandes ciudades. Así que sí, aquí tenemos una gran noticia, que es que los servicios públicos se están aplicando bien y están ayudando a consolidar la paz y generar empleo en todo el territorio colombiano. Gracias, doctor Camilo. Bueno, a Gustavo le pregunto desde la experiencia vivida reuso de agua. Insisto yo, porque conozco muy bien la región, al igual que el doctor Camilo, en medio de una circunstancia especial, una planta industrial, en medio de población, en medio de demanda por uso agrícola, esa distribución y ese compromiso del reuso del agua, ¿es factible repetirlo en otras zonas de Colombia o simplemente se dio aquí en la Sabana porque es un lugar privilegiado? Importante que les cuente también a quienes nos siguen en las redes sociales de la Presidencia de la República qué es PepsiCo y cómo es que hacen ese uso o cómo se reusa el agua en medio de la actividad industrial que ustedes tienen. Claro que sí, consejera. Pues en PepsiCo nos sentimos muy orgullosos de tenemos 3 plantas en Colombia, una de ellas ubicada en Funza. En Funza tenemos la planta de tratamiento de agua de mayor tecnología del mundo, junto con otra que solo está en Turquía. Esta planta te permite tratar el agua y reusarla, y estamos reusando, yo lo conecto con lo que decía el viceministro, la meta de Colombia es reusar en algunos años hasta el 69% del agua. Esta planta de tratamiento nos permite reusar el 80% de todo el agua que entra
a la planta a través de filtrados, a través de procesos de evaporación y procesos biológicos. Además, es una planta que tiene cero desperdicio de sólidos y de líquidos. ¿Qué quiere decir? Que no estamos regresando aguas al alcantarillado del sistema de agua de Colombia. Y por el otro lado, creo que conecta muy bien porque mencionaban también la importancia del agro. Entonces, toda esta agua que se ahorra de alguna forma es agua que a través de otros programas, como el de Mujeres, Agua y Reconciliación que tenemos en Boyacá, donde hay 22 mujeres líderes de familia que están haciendo un piloto con nosotros para buscar sistemas de riego que sean mucho más sustentables. Buscar riego por goteo que permite hacer un mejor uso del agua y también apoyarlas con estudios de agua que les permitan tener acceso a ellas esa agua y cómo la usan de una manera mucho más eficiente. Entonces son como los dos caminos donde PepsiCo está trabajando y que hay una coyuntura muy importante en todos los temas que están hablando, tanto de reuso y cómo ese reuso también se aprovecha para llevarlo al campo y que se aproveche de la mejor manera. Gracias, Gustavo. Bueno, Juan Miguel, usted hablaba ahora de la experiencia en el proceso de desalinación que tienen en Guajira y que a través de Aladir han venido liderando. Pero pregunto, ¿estos métodos alternativos que buscan agua para poder generar la satisfacción del abastecimiento de agua realmente tienen posibilidades? Porque vimos al señor viceministro hablar de los retos que tiene el gobierno y que tenemos como Estado para poder llegar sobre todo a las zonas rurales donde hay agua y hay generación y producción de agua natural, pero recogerla y poderla ofrecer a través del sistema de acueductos, pues es bastante complicado. ¿Cuál es esa visión que ustedes tienen frente a estas alternativas? Bueno, te puedo comentar empezando por experiencias que hemos visto en otros países. Por ejemplo, en Brasil hay una experiencia muy practicada que es construir pequeñas plantas desalinizadoras de agua de pozo, agua de mar, para zonas que están totalmente aisladas. ¿Qué quiere decir eso? No tienen conexión o cobertura de los acueductos. Entonces, cuando hacemos un estudio de la necesidad del agua, también viene la parte financiera. ¿Cuánto cuesta construir un acueducto completamente nuevo para una zona aislada de una pequeña población? O sea, normalmente a nivel financiero, desalar el agua termina siendo más económico, porque simplemente construyes la planta cerca de la población, de la localidad, y esa misma agua es bombeada directamente a la necesidad específica. Y eso fue lo que pasó en La Guajira. Y lo mejor de todo, consejera, es que se puede combinar con energías renovables. En La Guajira conozco un caso específico que están usando energía solar. Entonces, toda la planta utiliza energía solar, no requiere energía eléctrica externa, lo que le permite ser completamente independiente y autosuficiente. Y lo mismo se hace en el caso de Brasil. Estas plantas desaladoras son sistemas completamente de economía circular, donde usan energías renovables en algunos casos. Los desechos del agua se utilizan para alimentar peces, lo que hacen los peces se utiliza para alimentar la agricultura. Entonces son economías completamente circulares. Pero le puedo comentar que esta desalación es una solución que se usa mucho a nivel mundial para cumplir esas necesidades específicas de agua en zonas aisladas. Y como diríamos en Aladir, el agua más costosa es el agua que no se tiene. Cuando una población no tiene agua ni para sobrevivir, no tiene agua para producir económicamente, no tiene agua para agricultura. Entonces, al final es conseguir la solución más viable, que funcione, que hayan pruebas de que ha funcionado en otros casos y poder aplicarla. Y le puedo comentar muchos casos exitosos que han ocurrido en muchos países, aparte de Colombia, donde mediante este approach han logrado aumentar la disponibilidad de agua para muchas poblaciones aisladas, e inclusive casos exitosos para agricultura. En el caso de México, específicamente, la desalación de agua de mar se utiliza mucho para lo que son agricultura de fresas. En Chile se utiliza para agricultura de aguacates. Entonces, la desalación puede ser una solución para parte potable, para la industria y obviamente para agricultura también. Gracias, Juan Miguel. Doctor Camilo Sánchez, cuéntenos si las empresas prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento básico están mirando hacia la economía circular y a estas alternativas, de pronto para medírsele a llevar
el agua hasta las zonas rurales y también para el reuso del agua. Mire qué interesante a nosotros que nos ha tocado vivir la contaminación del río Bogotá. Estas alternativas son parte de la agenda de las empresas de servicios públicos. Sí, señora. Yo quiero contarles que estamos trabajando mirando no solamente el ya y el ahora, sino el futuro. El tema de los ODS para nosotros ha sido muy importante porque ahí nos ha abierto una visión a mediano plazo del 2030 y posteriormente tener el programa que tenemos hasta el 2050 para poder de verdad desarrollar proyectos. Usted lo decía perfectamente. Yo tengo la suerte de poderlo decir acá. Cuando usted era congresista, trabajamos por el referendo, trabajó usted por el referendo del agua, pensando muy especialmente en que ese es un derecho fundamental y además una obligación de poder cuidar y entregarle a las nuevas generaciones por lo menos lo mínimo que hemos recibido nosotros en este momento. Y aquí estamos trabajando de la mano con el gobierno, nuevamente lo digo. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, con TNC, yo soy el champion del sector privado y el champion del sector público es el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano. Y ahí estamos buscando la fórmula para cuidar, por ejemplo, las cuencas, porque aquí que hablamos de agua, si no tenemos cuencas, si no tenemos de verdad nacederos de nuestro líquido preciado, si no cuidamos realmente todos nuestros embalses y cosas por el estilo, pues no vamos a tener agua. Así que tenemos que prever hacia el futuro ese proceso y tenemos que hacer un trabajo muy de la mano, porque se requiere ese proceso. Igualmente, otro tema que estamos avanzando, una ley en el Congreso que es muy importante que nos ayuden ustedes, lo hemos hecho con el doctor Ariel Armel y con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Vivienda, un bosque en cada uno de los municipios de Colombia. Eso también va a ayudar muchísimo en el proceso de la generación de agua. Y por eso nosotros hemos hablado muchísimo de la cosecha del agua. Nosotros tenemos que generar agua si queremos tener agua. Y eso es el tema más importante. Muchas veces nos hemos olvidado de eso y creo que ahí está el tema fundamental. Qué tristeza, usted lo decía perfectamente. Por aquí al lado pasa el río Bogotá. Los municipios aledaños vivían de esa agua y hoy por hoy no tienen esa agua potable para estos municipios, Apulo, Anapoima, La Mesa. Todos estos municipios que estaban alrededor del río vivían de esto. La contaminación los perdió y hemos perdido posibilidades de seguir creciendo. El turismo, que es uno de nuestros puntos más importantes, el agua potable es fundamental. Energía y agua, dos servicios públicos que se requieren si queremos tener esa posibilidad de crecer en el turismo y de crecer realmente en la generación de empleo en los lugares apartados del país. Así que las empresas sí están mirando esto. Nosotros desde Andesco estamos totalmente comprometidos con el tema de los dos ODS y creemos que gracias a que el gobierno nacional lo hace de la misma manera, si usted ve el plan de desarrollo del presidente Duque, está basado fundamentalmente, sus pilares son los ODS. Y nosotros en eso estamos comprometidos y creemos que esa es la mejor herramienta para realmente darles a las próximas generaciones una buena opción de por lo menos recibir lo que nosotros tenemos en este momento. Gracias, doctor Camilo. Bueno, por eso estamos hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son el fundamento de los objetivos del desarrollo sostenible a los cuales ha hecho referencia el doctor Camilo. Por eso, viceministro, bueno, clarísimo el plan y el aporte del sector de agua potable y saneamiento básico para la recuperación económica. ¿Creen ustedes efectivamente que con este ambicioso programa podamos ampliar la cobertura a nivel rural, que es la gran preocupación? Ya usted ha hecho referencia a ello, pero es más decir si efectivamente tenemos desde el gobierno la tranquilidad de mejorar el acceso de la gente que está en las zonas rurales, máxime cuando se ha dicho y se ha demostrado por la pandemia que el sector agrícola es uno de los llamados a poder alimentar el crecimiento económico del país y obviamente que han cumplido con una labor de la satisfacción del derecho a la alimentación. La semana pasada estuvimos hablando con ellos y las perspectivas son todas. Entonces, ¿cómo vamos a combinar el uso del agua para el sector agrícola, inclusive el sector ganadero, y el uso del agua en el nivel rural o en el área rural para la satisfacción del consumo humano?
Sí, consejera, pues bueno, de esta estrategia de reactivación, nosotros tenemos 50 proyectos que van a estar concentrados en los municipios PD. En estos municipios la idea es poder beneficiar a cerca de 200.000 personas, lo que nos va a ayudar, digamos, a avanzar en nuestras metas. Nuestras metas en el Plan Nacional de Desarrollo pues están en función de las nuevas personas conectadas que antes no tenían agua potable, no simplemente como en el porcentaje que subimos, sino está centrado en las personas. Entonces, pues nosotros le hacemos un track muy detallado a eso. Digamos que el total de los proyectos que se van a movilizar van a impactar a cerca de 5 millones de personas en todo el territorio. Los PET son 200.000, estimamos que van a ser otros tantos, más o menos por el mismo orden de magnitud, en otros municipios en las zonas rurales. Esto, digamos, para dar un poquito de contexto, que yo creo que es relevante también en este espacio. Las inversiones en el sector rural pues tienen diferentes complejidades, digamos que llegar a zonas apartadas es mucho más difícil, también digamos la presencia del conflicto armado también ha hecho que sea más oneroso, que sea también más difícil entrar y tener proyectos digamos andando y consolidar las infraestructuras. Pero un tema también muy relevante es el costo, ¿sí? Nosotros en promedio en el país una obra de infraestructura para llevar agua en una ciudad cuesta en promedio 150.000 pesos per cápita. Si uno se va a zonas, digamos, a cascos urbanos, digamos, a centros poblados, la inversión se sube a 1.2 millones de pesos per cápita, es decir, ya estamos multiplicándolo por 10. Y si nos vamos a zonas rurales dispersas, a los PED, etcétera, estamos hablando de inversiones de en promedio unos 2,5 millones, 3 millones per cápita para poder dar soluciones allá. Entonces también en este caso pues la nación está invirtiendo muchos más recursos en el sector rural, muchos más, digamos que históricamente a pesar de que tenemos cerca del 22% de las personas que viven en el sector rural, este sector apenas destinaba el 4% de inversión. Esto con lo que estamos haciendo lo estamos cambiando. Sin embargo, para tener un incremento acelerado y poder llegar a la universalización, sí necesitamos tener inversiones mucho más grandes para poder cerrar ese gap que hay en esos costos per cápita. O sea, es que es muy caro por ahora en este país todavía llevar soluciones hacia allá, pero hacia allá es que nos estamos moviendo. Y otro tema muy relevante es que necesitamos también que las empresas, y esto lo hemos trabajado con Andesco, puedan ser empresas mucho más fuertes, más robustas, que acaparen más mercados, ¿sí? Para poder también pensar que ellas pueden tener unos efectos directos y, digamos, copar también inversiones en los sectores rurales. Digamos que esto tiene que ser un trabajo conjunto, no solo la inversión del gobierno, sino también de las empresas para que puedan ayudarnos a llegar con inversiones a sus sectores. Gracias, viceministro. Juan Miguel, ALADIR ha previsto, además de la parte técnica, tecnológica, en el uso de alternativas para el abastecimiento, también ha revisado esta parte financiera que sin lugar a dudas es muy importante para hacer realidad estas iniciativas. Consejera, le puedo responder que hemos trabajado con varios de nuestros miembros en la parte financiera. Y cuando digo trabajar, es que ellos hacen presentaciones a todos los miembros o integrantes de ALADIR demostrando todos estos modelos financieros para ver si es viable o no es viable. Y la realidad es muy cierta. Si económicamente no es viable, hace bastante complicado el proyecto, aunque el agua haga falta. Y sí existen muchos modelos, muchas modalidades. Yo me imagino que aquí el viceministro debe ser experto en esa área, tratando de ver cómo consiguen los fondos, qué tipo de proyectos se crean, si son unas, en inglés son PPPs, o se hacen unas EPCs, o se hacen unos PO. Obviamente, cada modelo es diferente, cada modelo tiene ventajas y desventajas, pero al final nosotros como ALADIR lo que prestamos son muchos casos reales, exitosos, para que otros países, otras empresas puedan aprender de errores o de cosas positivas de otras empresas o otros países. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, en Perú, en Chile, hemos trabajado mucho asesorando en la parte con casos reales de otros países para que los gobiernos aprendan de estrategias que han usado en otros sitios que han sido positivas, obviamente. Gracias. Al doctor Gustavo Salas le pregunto el esfuerzo que nos ha comentado anteriormente que hace PepsiCo por llevar
digamos, por tener un efecto positivo sobre la comunidad en torno a las plantas que tienen aquí en Colombia, es factible sacarlo de la propia empresa y poderlo llevar a otros sectores que no estén vinculados con la producción industrial que ustedes tienen? Consejera, sí es factible y es algo que hacemos mucho en el campo. Por la gran cantidad consumimos al año más de 80,000 toneladas de papa, somos el principal consumidor industrial de plátano, también usamos maíz y son un gran número de agricultores que trabajan en esa parte. En esa parte es donde tenemos una gran incidencia, sobre todo con las prácticas de cómo hacer un mejor uso del agua, cómo administrarla mejor, cómo mejorar las prácticas de cultivo que sean sustentables. Y por el otro lado, en la medida que nuestras operaciones, que la idea es seguir incrementando la cantidad de agua que reusamos, tener cero desechos también sólidos o líquidos a los alcantarillados, apoyemos a los sistemas de agua también locales a que tengan más cantidad de agua para que también pueda llegar al resto de las comunidades. Y un proyecto que también tenemos hacia adelante es cómo empezamos nosotros también a ser recolectores de agua. Cómo tenemos ya sistemas que nos permitan recolectar el agua de lluvia y que sea ese el agua que usemos dentro de nuestras instalaciones. Conectando con lo que decía Camilo, la parte de energía se vuelve una combinación también muy buena porque al final de cuentas todas las plantas de tratamiento de agua y de procesamiento consumen energía. Este año estamos terminando una inversión en paneles solares para que justo también toda esa inversión y toda esa energía que se consume para tratar el agua y para reusarla sea en una gran medida, sea energía renovable y que tampoco salga del sistema eléctrico nacional y quite demanda a otros consumidores locales. Bueno, mil gracias. Creo que ahora ya en estos últimos 10 minutos que tenemos, vamos a darle paso a las preguntas que nos están haciendo quienes nos siguen en las redes sociales de la Presidencia de la República. Y esta primera pregunta bueno, dice Luis, ¿cuál es la posición con relación al tema de las declaratorias de naturaleza sujeto de derechos como el río a trato y el derecho al agua? Bueno, dice el ministro, le tocó contestar esta, por favor. El tema, pues, de los derechos de los ríos que han sido declarados y reconocidos por la Corte Constitucional. Bueno, eso es un tema, también para aclararle a la audiencia, es un tema que se sale de la competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Digamos que esto hace parte de, no es que esté evadiendo la respuesta ni la pregunta, pero para aclarar a la audiencia el tema. Este país tiene digamos, una institucionalidad fragmentada frente al manejo del recurso hídrico. Por un lado, los que se encargan del tema de la oferta del recurso hídrico son el Ministerio de Ambiente, que se encarga de la política, el Ministerio de Ambiente con las corporaciones autónomas regionales, y los temas de demanda están, digamos, en cada uno de los ministerios. O sea, vivienda tiene agua potable, agricultura tiene distritos de riego, energía, los temas de generación de energía, transporte, los temas de transporte fluvial. Entonces, digamos, para aclarar, digamos, mi respuesta, y pues no pretendo obviamente meterme en temas que no le competen es al Ministerio de Ambiente, pero digamos desde un punto de vista mío personal y más también queriendo movernos hacia un manejo más integral del recurso hídrico desde el punto de vista institucional, pues esas declaraciones son desde el punto de vista jurídico interesantísimas. Yo estuve en un panel de hecho con el magistrado de la Corte que digamos desarrolló esa sentencia. Y la discusión, pues es una discusión, yo diría, digamos que proyecta el valor que le damos como sociedad no solo a los ríos, sino a la naturaleza, y más siendo Colombia de los países más biodiversos del mundo, pues digamos que yo creo que estas aproximaciones son, digamos, es un llamado al alma de los colombianos y de la sociedad que nos hacen ver que tenemos que tener mucho más conciencia sobre el manejo de nuestros recursos naturales y por supuesto pues sobre el manejo que le damos a nuestros ríos.
Gracias, viceministro. Realmente, pues me entró la pregunta y la hice directamente, pero cabe la observación. La semana pasada tuvimos una conversación con el ministro de Ambiente y además con grandes interlocutores en los temas ambientales, pero indiscutiblemente que el ciclo del agua es completo y hay una gran preocupación también del gobierno nacional, por ejemplo, en toda la estrategia de reforestación, precisamente para proteger nuestros recursos naturales y la garantía de mantener el agua, que permite no solamente el consumo humano, sino además la actividad industrial, agrícola, ganadera. Me pregunta Melissa, ¿cuál cree que es el rol del sector privado en el respeto al derecho humano al agua? Y esto se lo vamos a preguntar a Juan Miguel o a Gustavo Salas, presidente de PepsiCo. ¿Cuál es el rol del sector privado en el respeto al derecho humano al agua? Consejera, el rol el rol del sector privado es hacer el uso más eficiente que podamos de ese recurso tan escaso. De la manera más responsable, tratar de tener la menor cantidad de desperdicios y apoyar en la educación y en la habilitación técnica de toda la cadena de suministro en lo que se refiere al consumo de agua. Desde el campo hasta el momento en el que vendemos, sabiendo que donde más consumo hay siempre va a ser en el campo y en las plantas de producción que tenemos. Y por el otro lado es la parte donde como empresa colaboramos con órganos internacionales como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo con aportaciones que permiten hacer llegar el agua a millones de personas en todo el mundo. Déjame agregar, Gustavo, tus comentarios. 3 cositas más. Número 1, asegurarnos que los efluentes que salgan de la industria cumplan con los requerimientos legales del agua, porque hay muchas historias de mucha industria en ciertos países que los efluentes totalmente contaminan y matan a todos los peces en el río o en las lagunas donde desechan los efluentes. Número 2, en acorde con tus comentarios, la mayor eficiencia posible, porque entre más agua reuse la industria, más agua está disponible para las poblaciones cercanas. Te puedo dar un ejemplo muy cercano. En el caso de Chile, la minería usa mucha agua. Inclusive por ley los están obligando a desalar el agua y dejar que las aguas de fuente dulce sean usadas solo para la población. De esa manera, el agua que tiene menor costo para ser tratada sea para la población y el agua desalada, el agua de mar que tiene mayor costo, sea para la industria. Y mi tercer comentario, que creo que es muy importante, la parte educativa. Por ejemplo, desde la DIR hacemos muchas iniciativas de educación. Por ejemplo, el 9 de septiembre estamos lanzando en Colombia lo que se llama Escuela La DIR. Entonces ya le vamos a dar clases a más de 600 niños acerca de lo que es el tratamiento de agua. Entonces básicamente vamos a traer expertos internacionales que le van a hablar acerca de qué es el reuso, qué es la desalación, cómo combinarlo con la industria, con la agricultura, porque creemos que si los niños crecen sabiendo del uso del agua, van a ser mejores profesionales que van a ayudar a crear un mejor balance entre la industria y los ciudadanos. Mil gracias. Bueno, esta pregunta para el doctor Camilo Sánchez. ¿Cómo lograr el mínimo vital en todo el territorio colombiano, en aquellas comunidades que sufren largos periodos de sequía? ¿Qué piensa el sector privado al respecto? Bueno, consejera, yo quiero decirles que el mínimo vital hay muchas veces que ha sido mal interpretado. Hoy por hoy, en Colombia, hemos ido mucho más allá del mínimo vital. Hoy en esta pandemia puedo decirles que hemos logrado, la primera parte que se contó acá, que 305.000 familias, que son más de 1.200.000 colombianos, que no pagaban el servicio público, se les reconectó el servicio, que además vamos a tener 3 meses más donde, como lo dijo el presidente Duque ayer, se va a ampliar la emergencia sanitaria y por consiguiente esas personas van a seguir teniendo el servicio. Pero también tenemos que ser muy coherentes con lo que dice la Constitución, no poner en peligro a la mayoría de los colombianos con la gratuidad. No podemos poner en riesgo las empresas para que queden con problemas financieros porque ponen en riesgo la prestación de la mayoría. Y por eso nosotros estamos diciendo que nosotros no estamos en contra de hablar de un mínimo vital, estamos hablando de un mínimo vital que sea sostenible, que tenga los recursos necesarios para poder mantenerse en el tiempo, porque si no sería simplemente
ponerse un tiro en el pie. Nosotros creemos que estamos ayudando a las empresas con este cambio que se ha dado con la pandemia. Están entendiendo, o todos entendimos, que la solidaridad es fundamental y que hay que un poquito ceder de las mismas utilidades, que tampoco son tan grandes como la gente piensa. La gente piensa que en el sector de los servicios públicos se gana demasiado, no, son márgenes normales, pero hemos entendido que aquí hay que darle la oportunidad de tener el mejor servicio continuo, permanente, a los más pobres, a los más necesitados, y creemos que ese es un tema que se va a tener que legislar, pero sin politiquería, o sea, sin populismo. Cuando uno llega a hablar simplemente de gratuidad, de dar ese servicio a cualquiera, sin darse cuenta que en Colombia hemos avanzado mucho con los subsidios cruzados, que hay sectores que tienen subsidios hasta el 70% en este momento y que llegamos al 80% antes de que se nos cayera el decreto que se nos cayó, pues nosotros tenemos que tener la claridad de que en Colombia estamos muy por encima de los países latinoamericanos en este tema. Gracias, doctor Camilo. Le voy a confesar, viceministro, que me llegó una pregunta que no puedo dejar de hacerle porque tiene que ver aquí con nuestra región de Bogotá y Cundinamarca, y dice que el ministerio está promoviendo con los municipios de la Sabana un convenio para estructurar la creación de una empresa regional. ¿Qué tanto se ha avanzado al respecto? Bueno, ese es un tema que pasa por, digamos, una política también de Estado que estamos tratando de profundizar y dejar acá también los cimientos de aquí a 2050, y es la regionalización de los servicios públicos. El tema de la Sabana de Bogotá es importantísimo, eso desde el punto de vista del manejo del recurso hídrico y del servicio público de agua, sino también de la consolidación de la Sabana de Bogotá como una de las aglomeraciones más importantes de América Latina. Si no se soluciona el tema del agua, si no se soluciona el tema del transporte, de la distribución de suelo, del catastro conjunto, esta región de la Sabana no va a poder llegar a usar todo su potencial y jalonar mucho más el desarrollo del país. Entonces, lo que estamos discutiendo en este momento, que esas discusiones de igual forma son, digamos, muy políticas, o sea, lo técnico también, digamos, está muy permeado desde el punto de vista de la discusión política, porque entrar a discutir arreglos institucionales entre varios municipios, entre la nación, también con los gobiernos regionales, pues es difícil, los departamentales es difícil. Entonces, lo que estamos acá tratando es de abrir la puerta para empezar esa discusión, en la cual también aprovechamos que Bogotá y Cundinamarca tienen una muy buena relación. Eso casi nunca se da, siendo sinceros, y usted, consejera, bien lo sabe, se da poco que haya una armonía entre los dos gobiernos. Entonces, también aprovechar esta ventana que se está dando. Nunca se había avanzado tan rápido digamos, por ejemplo, en un proceso legislativo para crear la región metropolitana, como se creó también en el Congreso. Entonces, es aprovechar esa ventana, y desde Agua y desde el Ministerio pues estamos acompañando esa discusión con los municipios, y esperamos que ese convenio pues nos dé vía libre en las próximas semanas para empezar ya algo, que la discusión, pues esta política, se dé con mejores cimientos técnicos. Bueno, mil gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden ustedes que el próximo jueves a la 1:00 p.m. estaremos hablando de otro derecho humano que hace parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Mil gracias a nuestros invitados y gracias también a quienes nos han seguido en las redes sociales. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, consejera. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Un abrazo. Chao a todos.